Bien, jóvenes, buenos días. Justo he tenido que silenciarse. Ay, Buenos días, doctora. buenos días, hijos. Bien, nos quedamos hablando de lo que corresponde al perfil hepático. Vamos a terminar. Lo que quiero saber es que si ya se ve la diapositiva o no. Sí, Sí, doctora. doctora. Sí se ¿Ya? ve. Doctora. Muy bien. Entonces, eh, estábamos hablando de que puede haber un daño en el hígado, pero yo tengo que saber cuánto de ese hígado ha sido dañado, ¿sí o no? Puede estar dañado, pero todavía está cumpliendo sus funciones. O ya llegar hacia un extremo en que ya no es capaz de hacerlo. Una de ellas se basa en la fabricación de las proteínas, ¿no? Eh, la cantidad ya de proteínas, albúminas, están más bajo de lo que deben ser, ¿no? Y el problema radica en que como el organismo necesita de todas maneras, ¿no es cierto?, esa albúmina, comienza a ver un catabolismo a nivel de la masa muscular, ¿no? Después vemos también si está eliminando lo que corresponde a las sustancias tóxicas. Y el hígado estará funcionando o podrá estar parcialmente funcionando, ¿no? Siempre y cuando elimine toda sustancia tóxica. Y como sustancia tóxica tenemos a las bilirrubinas. Entonces, para catalogarlo en grados, se ha empleado el sistema conocido como la clasificación del Child-Pugh. ¿No? Que te dice en qué grado, ¿no es cierto?, está, ¿no?, tu enfermedad. Si está todavía compensada, ¿no? El hígado está afectado, pero todavía está compensado porque todavía fabrica esas sustancias, que se encuentran dentro de lo normales, o ya tu hígado entra a una etapa de descompensación. Pero esa etapa de descompensación hay una que todavía podríamos decirle, ¿no?, leve a moderada, y otra que se considera grave. ¿Y qué es lo que evalúan en esta tabla? En esta tabla, primeramente que nada, ¿no es cierto?, evalúan el... Bueno, comenzamos. Se le da puntuación y hay que sumar. Tenemos puntuación. Si mis valores caen en esta columna, todos, por cada uno de ellos que se presente, tiene el valor de 1. Pero cuando cae en esta categoría, en la del número 2, por cada valor que se presente ahí, vale 2 puntos. Si estamos en el 3, por cada valor que se presente ahí, vale 3 puntos. Y luego procedo a sumar el total de puntos que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver. Y primeramente me miden qué cantidad de bilirrubinas presenta la persona. O sea, estaba viendo la función de detoxificación. Los valores normales, ¿no es cierto?, si hablamos en miligramos por mililitro, ¿ah? Acá está dado en miligramos por litro, o sea, hay que multiplicarlo por 10, o lo dividen entre 10 si quieren, ¿no?, en miligramos. Dice, menor de 3. Yo tenía, ¿se acuerdan cuando yo les dije de 0.3 a 1.3 miligramos por ciento? De 0.3 a 1.3 miligramos por ciento. Sería lo mismo que decir de 3 a 13, ¿no es cierto?, miligramos por
por litro. Miligramos por decilitro, miligramos por 100. 1.3, otros autores dicen inclusive hasta 1. Pero acá todavía están siendo buena gente. Me están diciendo que puedes tener un valor siempre y cuando ese sea menor de 2. Y el paciente no presenta ninguna ictericia, no presenta nada. Aparentemente está bien. Presencia de albúmina en el suero. Bueno, para tener la cantidad de albúmina siempre tenemos que dosar las proteínas totales, la cual se encuentra de 6 a 8 gramos por ciento, y de ahí dosamos la cantidad de albúmina, y esta siempre tiene que ser de 3.5 a 5.5. 3.5 a 5.5. Acá, ¿qué te está diciendo? Tu valor de albúmina tiene que ser mayor de 3.5. O sea, dentro de lo normal. Con respecto al tiempo de protombina, ¿se acuerdan que ustedes hacían un tiempo de protombina? Por ejemplo, a un paciente, ¿no es cierto?, le detectaban que tenía 14 segundos. Pero mi control, o sea, mi pool, cuando yo hice, me salió 12 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Podía saber cuál es la diferencia que hay entre los segundos que tiene mi muestra con respecto a mi pool. O un dato más exacto vendría a ser hallar el INR, que viene a ser, ¿no es cierto?, el tipo de protombina del paciente entre el tipo de protombina del pool, elevando todo este valor hacia la sensibilidad que me está diciendo el reactivo que tiene. Entonces, si yo saqué 14 segundos, en este caso que lo estoy poniendo, me dice, ¿sabes qué? Yo te considero normal siempre y cuando que ese tiempo no pase de 4 segundos. O sea, si me salía 15 segundos, todavía estaba dentro de lo normal, ¿no? 16 segundos, todavía dentro de lo normal. O más exacto, hacía mi valor del INR. Ascitis. Ascitis, ¿qué viene a ser? La acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, debido a que la persona tiene poca cantidad de proteínas, y por una diferencia de densidades es que comienza, ¿no es cierto?, a nivel de la cavidad, ¿no?, peritoneal, absorber, ¿qué cosa? Más líquido. Y la persona comienza a hinchar, pero no solamente a nivel de los pies, las manos, la cara, sino que también comienza a hincharse, ¿no es cierto?, toda la zona abdominal. Y eso después puede ocasionar hasta un derrame pleural. ¿Tiene ascitis? No tiene ascitis. Ahora, la ascitis se detecta, puede no tener o puede tener, pero solamente se detecta a nivel de ecografía, porque la cantidad de líquido que está acumulando es pequeña, ¿no? Unos 200 mililitros, 300 mililitros, o ya, ¿no es cierto?, lo está presentando la persona, ¿no? Y puede tener 2 litros, 3 litros, 5 litros de acumulación, imagínense, en la zona peritoneal. Y encefalopatía. La encefalopatía se produce porque no se libera el amoníaco, ¿no?, adecuadamente, y al no liberarse el amoníaco, esta sustancia tóxica, ¿no es cierto?, comienza a acumularse, ¿no?, en el nivel del cerebro, y comienza a ver qué cosa, inicialmente, ¿no?, comienza a presentar alteración del sueño. Alteración del sueño. Después comienza a tener problemas de memoria. Ya no es tan hábil, ¿no es cierto?, en lo que son los procesos matemáticos, en operaciones matemáticas, ¿no? Y puede llegar hasta el coma, inclusive. Muy bien, si todos los valores están normales y no hay así
disputa. El paciente puede tener mis enzimas me han salido altas, definitivamente significa que hay un daño, ¿no? A nivel del hígado, pero ese daño no todavía se podría decir, ¿no es cierto?, que está compensado ese daño. ¿Cuánto es la suma hasta la que puede llegar? Hasta 6. Si la sumatoria de todos mis valores me da 6, estoy en esa etapa. Entonces, bilirrubina 1 punto, albúmina 1 punto, voy 2, protonina 1 punto, voy 3. No hay ascitis, no hay encefalopatía, o sea, tengo 3 puntos. Entonces, esa persona, ¿no es cierto?, está en la etapa denominada compensada. Pero pongamos el caso de un paciente que ya comienza a presentar una ictericia, digamos, porque la ictericia comienza a verse a partir de 2.5 miligramos por ciento, una ligera ictericia. Ya, pero supongamos pues que tiene, a ver, de ictericia 2.9, ¿no? Ictericia, o sea, una ligera ictericia, ligera, ¿no? ¿Ya? La cantidad de albúmina está disminuida, pero digamos que tenga, a ver, 3.2 de albúmina. Pero la protombina ya no me sale 16, 14 segundos joven sino digamos que la protombina, ya, digamos que me salió ya a los 15 segundos, ¿ya? Ya 15 segundos sale la protombina. Y yo ya le hago, ¿no es cierto? Ya comienzo a ver que comienza a haber, ¿no?, una hinchazón, una inflamación a nivel de las piernas, de los pies, ¿no? Se hinchan, ¿no? Y ya comienza a presentar trastornos del sueño. Incluso puede llevar hasta un cambio de personalidad. Entonces yo sumo. Y bueno, las bilirrubinas 2.9. Entonces ya tengo 2 puntos, ¿no es cierto? Porque estoy acá en esta escala, porque acá es hasta 2 nomás. Yo tengo 2.9, 2.8, ya tengo 2 puntos. La albúmina tenía 3.2. Entonces también tengo, ¿cuánto? 2 puntos, voy con 4. Mi protombina, les dije, a ver, ¿cuánto? 16 segundos, ya. Pongámosle 1, ¿ya? 1. Van 4 más 1, voy 5. Presenta citis. Sí, porque ya presenta qué cosa, ¿no es cierto? ¿No? Presentación de edema. No necesariamente tiene que tener el vientre totalmente hinchado. No, aparentemente no se ve. Pero cuando se hace una ecografía sí se ve la presencia de líquido. Entonces ya tengo 2 puntos. Estaba con 5 más 2, ya son 7. Dije ya que comienza a presentar qué cosa, trastornos del sueño. 7 y 2, voy con 9. Tengo 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, tengo hasta 9. ¿Esto qué significa? Que ya estoy en la categoría B. Ya la persona ha entrado en una etapa de descompensación. ¿No? Y esto se va a ir complicando cada vez más. Entonces, lo que tratarán para poderle controlar, porque no pueden retroceder, lo que le van a dar para controlar, ¿qué cosa va a hacer? Tratar de, ¿cómo se llama?, de tener mayor cantidad de albúmina. Pero todavía no le van a administrar albúmina vía endovenosa, no. Le van a dar alimentos ricos en proteínas.
sea una mayor cantidad de proteínas va a tener tu dieta. Con respecto a la citis, ¿qué le van a dar? Antidiuréticos. Pero hay que tener cuidado con los antidiuréticos, porque generalmente dan, ¿no es cierto?, aquellos que eliminan el sodio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tengo eliminación del sodio? Comienza a disminuir y el paciente cursa con una hiponatremia. Y esto al final lo que puede ocasionar también es un proceso inflamatorio a nivel del cerebro. Por eso que para tratar de compensar, ¿no es cierto?, también les dan aflosemia. Y la encefalopatía, ¿no? No la podemos controlar definitivamente, ¿no? Pero si hay una mayor cantidad de consumo de proteínas, entonces la cantidad de albúmina más o menos permanece estable. Entonces estamos hablando ya de un estado descompensatorio. Ahora, si esto continúa, ¿no? Y esto va a seguir progresando. Y ya la persona, ¿no es cierto?, ya se pone bien amarillita, entonces tendrá un valor de bilirrubina de 6, ¿no? Porque está bien amarillita, no ligeramente, bien amarillita. La cantidad de albúmina cada vez va bajando, porque no hay quien me fabrique la albúmina, definitivamente. E inclusive ya en esta etapa se recomienda, ¿no es cierto?, el administrar albúmina a las personas. Inclusive les administran plasma porque tiene albúmina. Tiempo de protombina, factores de coagulación. Entonces ahí corre riesgo de un sangrado. Entonces ahí, ¿qué le pondrán? Crioprecipitados, ¿no es cierto? O plasma fresco congelado, ¿no? Entonces si yo pongo plasma, hago dos cosas. Aumento la cantidad de albúmina y también estoy proveyendo, ¿qué cosas? Factores de coagulación. Y la citis ya no puede ser controlada con antidiuréticos. Entonces, en este caso ya la persona tiene que someterse a una diálisis peritoneal, ¿no? Indicar, ¿no es cierto?, a nivel del peritoneo y comenzar a retirarle el líquido que está acumulando. Pero ahí se corre el riesgo de infecciones, ¿no es cierto? Y ya, como no elimina las sustancias tóxicas, cada vez va a haber más acumulación de amoníaco a nivel del cerebro. Y esto, ¿no?, como les digo, ¿no?, puede llegar hasta un estado de coma en la persona. Es la categoría C. ¿Por qué es importante evaluar esta categoría C, esta categoría? Porque cuando la paciente necesita un trasplante de hígado, si todavía se encuentra en la fase 1, no es necesario el trasplante, no lo van a poner en la lista de espera. Pero mientras que el paciente está en la fase 2, ya tiene que entrar a la lista de trasplante. Ahora que te toque un hígado, como en esta caso la suerte, y más con esta pandemia, y es horrible, ¿no? Y en la etapa 3 ya significa ya que, ¿no?, lo peor va a pasar, ¿no? Y ahí después se hace otra escala, que es la del mes, para evaluar cuánto tiempo de vida le queda en semanas o meses, semanas. Entonces, esto es importante, por eso que siempre el perfil hepático les van a mandar eso, ¿no? Bilirrubina, proteínas totales con albúmina y globulina, que es lo que sale, el tiempo de protombina, ¿no?, con el INR, el porcentaje de actividad. También ascitis, ya eso lo hacen por
mediante ecografías, o en todo caso también, ¿no es cierto?, cuando ya le retiran, ¿no es cierto?, líquido de la cavidad peritoneal, inclusive se hace examen bioquímico de este líquido, ¿no?, de la cavidad peritoneal, ¿no? Y también averiguan si hay un proceso infeccioso, ¿no? Después puede ser una septicemia, ¿no? Y una encefalopatía hepática, ¿no es cierto? Ven cómo se está deteriorando, ¿no es cierto?, sus facultades de la persona. Ahora, la bilirrubina que se aumenta, ¿no es cierto? En este caso vendría a ser, ahí se me fue, la bilirrubina de tipo directa, la bilirrubina conjugada, en la que se aumenta. Entonces, las pruebas de injuria común es puede ser una hepatitis de tipo viral, ¿no es cierto?, la cual puede variar, ¿no?, desde una hepatitis que no va a ocasionar, ¿no?, mayor daño, digamos así, que es la hepatitis tipo A, ¿no?, y tenemos el famoso NASH, que es una hepatitis no alcohólica. Es una hepatitis, ¿no?, pero no alcohólica. Quiere decir que está asociada generalmente al consumo de grasa. Es lo que conocemos como esteatohepatitis. Y acá en Arequipa, como la gente come, ¿no?, por ejemplo, los famosos chicharrones, el adobo, ¿no?, el pastel de papa, ¿no?, tiene que ser, generalmente tienden a tener que causar hígado graso. Y este hígado graso cruza con etapas y puede terminar, ¿no es cierto?, produciendo un daño muchísimo mayor, una fibrosis, ¿no es cierto?, del hígado. Y tenemos el NASH, NASHLD. Me faltó eso, que no lo tengo acá. Esas son las siglas de lo que corresponde a una hepatitis, ¿no es cierto?, asociada, ¿no es cierto?, al consumo de alcohol. Los alcohólicos. Otras pueden ser, ¿no es cierto?, las hepatitis autoinmunes, ¿no? Entonces tenemos una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto?, y estamos viendo que actualmente, ¿no?, las enfermedades autoinmunes han incrementado debido al estrés, ¿no? Por medicamentos o sustancias tóxicas, como por ejemplo una persona diabética toma metformina, ¿no?, que también daña el hígado. Una persona hipertensa, ¿no es cierto?, toma el propanolol, ¿no? También daña, ¿no? O el consumo de Panadol, ¿no? Porque Panadol lo usa para la fiebre, Panadol lo usan para el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, si toman mucho Panadol también es malo, no pueden tomar Panadol tan continuo, todo seguido. O el tomar, ¿qué cosa, no es cierto?, hierba, porque uno no sabe, ¿no es cierto?, qué efecto, qué metabolito puede haber, ¿no es cierto?, y qué daño puede causar. Y también debido, por ejemplo, a diversas enfermedades, como la enfermedad de Wilson, que lo que ocurre es que hay un acúmulo del cobre. Entonces, el cobre, cuando siempre se elimina, ¿no? Normalmente se elimina el cobre,
pero cuando este se comienza a acumular, comienza a afectar diversos órganos. Y uno de los órganos afectados es el hígado, ¿no? La enfermedad de Wilson. Infuria hepatocelular crónica. ¿Quién me dice que hay un daño? ¿No es cierto? El dosaje de las aminotransferasas ALT o TGP o AST o TGO y GGTP. Inclusive les he dicho que el hecho de tener, ¿no es cierto? Como van a ver en un gráfico más adelante, el tener valores altos de esas enzimas no significa que la enfermedad esté más avanzada. No, lo que te está diciendo es que hay un proceso inflamatorio, porque cuando son procesos crónicos, generalmente no se encuentran altos. Se encuentran altos, ¿no? Pero hasta 300, ¿no? Unidades. Están altos, pero están en forma continua, por lo cual se produce mayor daño. O puede ser, ¿no es cierto?, a nivel colestático, por lo cual nosotros usamos lo que corresponde a la fosfatasa alcalina, ¿no? Definitivamente. Bueno, con respecto a los valores, depende del laboratorio. Hay laboratorios que dicen hasta 140, 160 y otros que dicen hasta 200, ¿no? Depende de los reactivos que se hayan empleado, de la concentración de los reactivos, de el equipo con el cual se esté dosando, ¿no? Ya. Pero valores elevados, pues hay 100, ¿no? Después tenemos otra enzima que es la gamma glutamitraspeptidasa o gamma GTP también si quieren ponerle, ¿no? Cuyos valores no pasan de 40 unidades por litro. Estos valores varían, ¿no? No olvídense del valor mínimo, ¿no? Acuérdense que no pasa de 40, ¿no? Algunos dicen hasta 38, 35, otros a partir de 40, ¿no? Entonces, ya, que no pase de 40. Bilirrubina total, ¿ve? Acá dice 0.3 a 1. Otros autores dicen hasta 1.3, ¿no? Pero estamos cercano a 1. Siempre la bilirrubina directa se encuentra en menor cantidad cuando se encuentra dentro de los valores normales. Y la que se encuentra el doble, ese valor, es la bilirrubina indirecta o no conjugada. Por eso decían que la bilirrubina indirecta era de 0,3 o 0,2 hasta 0,8. La diferencia radicaba en la directa. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la fuente? La fuente, ¿no es cierto?, lo tenemos a nivel del citoplasma de las células miocárdicas. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Pues ahora evaluamos la TGO, ¿no? A nivel de las mitocondrias en los hepatocitos, para eso evaluamos la TGP, ¿no? Y también a nivel del citoplasma de células musculares esqueléticas del riñón. Entonces tenemos que la TGO o AZT, ¿no es cierto? La fuente puede ser, ¿no es cierto?, el hígado, puede ser el corazón, el músculo, los huesos, el riñón, el cerebro, el páncreas, pulmones, leucocitos y eritrocitos. O sea, tenemos una fuente, ¿no es cierto?, muy diversa, ¿no es cierto?, ¿no?, de la cual, ¿no es cierto?, tenemos producción de estas enzimas. El marcador de necrosis, hepatocelular necrosis, ¿no es cierto?, lo tenemos, por ejemplo, en el hígado, en el músculo cardíaco, en el esqueleto, en el ejercicio muscular a nivel del músculo, ¿no es cierto?, riñones, páncreas, cerebros, es igual, pero hay que tener en cuenta que ejercicios intensos,
puede conllevar a una ligera elevación de la TGO. Una elevación, ¿no? Pero va a ser ligera, no va a ser tan ligera. Fuentes titulares: citoplasma de células hepáticas y del miocardio y riñón. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, elevación de quién, de la TGP. Por lo tanto, es muchísimo más específica para demostrar el daño hepático que la TGO. Porque si está la TGO elevada, yo no puedo decir exclusivamente es a nivel del corazón, o yo no puedo decir exclusivamente es a nivel del hígado, o es a nivel del páncreas. No, porque tengo diversos lugares, ¿no es cierto?, los cuales se van a poder proporcionar ese enzima. Si esto se encuentra elevado, ¿en dónde está? Bueno, no lo sé. La TGP, en cambio, es más específica, ¿no? Porque se encuentra a qué nivel, a nivel de los hepatocitos, es la encargada. Entonces, la persona va a tener un aumento, ¿no es cierto?, grande, ¿no es cierto?, a nivel de la TGP. O también de pasadita, como la TGO también la tenemos, ¿no es cierto?, que también se fabrica a nivel del hígado, también vamos a tener que causar un aumento. Entonces, tenemos aumento en los dos lugares. Eso no significa que está mal del hígado y mal del corazón. Y vamos a tener que es un marcador de necrosis hepatocelular, ¿no es cierto? Estas enzimas se liberan en la sangre cuando hay daño a nivel de la membrana del hepatocito. Los valores de 30 a 40, no dicen hasta 35, bueno, hasta 40, hasta que no se confunda, ¿no es cierto? El investigador Aragón indicó que inclusive, ¿no?, él consideraba, ¿no?, valores, ¿no?, cuando la TGO es mayor de 40 y la TGP mayor de 50. Ya él decía, ¿no? Antes podía pensar que podía haber sido hasta un efecto fisiológico. La causa más frecuente de encontrar valores altos de transaminasas viene a ser ¿qué cosa? La famosa esteatosis hepática no alcohólica. Ya les he dicho ya, por el consumo de grasas, ¿no?, que tenemos. Comen chocolate, ahí tenemos grasa, ¿no? Ya. Queso, grasa. Entonces, los aumentos de la TGP también involucra que haya un aumento a nivel de la TGO. Pero debemos recordar que en las hepatitis virales tenemos un mayor incremento de la TGP con respecto a la TGO. En cambio, en enfermedades crónicas, no sé, como una cirrosis, sucede lo contrario. Hay una mayor elevación de quién, de la TGO que de la TGP. Por eso cuando sacan la relación de riesgo, esa relación de riesgo, ¿no es cierto?, es menor de 1, pero eso no significa que la persona ahora tiene una enfermedad cardíaca. No, 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 no. Lo que ha producido es una necrosis, y la necrosis es fuerte de tejido, y eso hace que se aumente, ¿no es cierto?, la TGO. Entonces, ALT, TGP, ¿no es cierto?, se aumenta en las hepatitis, también en la necrosis hepática, colestasis, cálculos, en presencia de cirrosis, tumores hepáticos, hepatitis viral. Pero esta se encuentra disminuida en el embarazo. Pero puede también aumentarse con ingesta de antibióticos. Por ejemplo, si comienzan a tomar algún antibiótico, como una amoxicilina, ¿no?, vamos a encontrar aumentado, ¿no?
nuestro país ¿no? Ocupa uno de los primeros lugares en la tuberculosis. Se comienza a tomar, ¿no es cierto?, medicamentos para la tuberculosis tipo rifampicina, isoniazida. Vamos a encontrar un incremento. O algún antimicótico, encontramos un incremento. Ahora, valores hasta 300 unidades son inespecíficos y pueden presentarse, ¿no es cierto?, en el trastorno hepático. Elevaciones por encima de 1000 ya me está diciendo que esta lesión, ¿no es cierto?, tiene que ser extensa. Esta lesión, ¿no es cierto?, generalmente está ocasionada por la presencia de virus. O también puede ser debida, ¿no es cierto?, a ingestas de medicamentos. La TGO, decíamos que no era específica para el hígado, porque también era producida por otros órganos, ¿no es cierto? Y vamos a tener, ¿no es cierto?, que esta se encuentra elevada a, ¿no es cierto?, ¿no?, la relación, ¿no es cierto?, de TGO entre TGP, ¿no es cierto?, vamos a ver que a mayor valor de TGO yo tenga, esta relación va a salir más baja. ¿Y eso qué significa, no es cierto? Enfermedad crónica, ¿no es cierto? Presencia de una fibrosis, o congestión hepática. El aumento. Hemos dicho que corre paralelo a la TGP. Entonces, si la TGP está completamente aumentada por un proceso de hepatitis, también se va a incrementar, ¿no es cierto?, la TGO. O también puede deberse a infarto del miocardio, ¿no? O cuando un paciente tiene una pancreatitis o presenta anemias hemolíticas, convulsiones, hay distrofia, miopatía, porque ahí estamos diciendo que el músculo está afectado, ¿no? Enfermedades renales. Y cuando se encuentra esta, se encuentra aumentada, hemos dicho, en infarto del corazón. Y para yo, si tengo alto este valor, quiero salir de la duda, ¿no?, de que realmente es ocasionada, ¿no es cierto?, por un problema, ¿no es cierto?, a nivel cardíaco. Procedo a hacer entonces una enzima, la que creatinina fosfoquinasa, ¿no?, el cual voy a ver que el pico máximo se presenta a las 3:36 horas, ¿no es cierto?, de haberse producido, ¿no es cierto?, ese dolor agudo, ¿no?, a nivel del corazón, ¿no?, pero que ya en el quinto día los valores han bajado prácticamente a lo normal. Estas enzimas no se elevan tanto, ¿no es cierto?, en otras afecciones cardíacas como en el infarto agudo del miocardio. Sí me permite, ¿no es cierto?, hacer un diagnóstico, el cual yo debo poder diferenciar si se trata de una hepatitis tipo viral, una fibrosis hepática, o es un estado nada más fisiológico, o es inespecífico. ¿Cuándo se encuentra disminuida? En presencia de una cetoacidosis diabética, en presencia de embarazo, deficiencias de vitamina B sobre todo. Por eso que
a todas aquellas personas que tienen problemas, ¿no es cierto?, a nivel de hígado, les recomiendan vitaminas del complejo B, incluso el famoso Epavionta, ¿no es cierto?, que se pone como inyectable, que viene a ser, ¿no es cierto?, vitaminas del complejo B. Una elevación de una enzima mitocondrial involucra mayor daño celular que una enzima del tipo citoplasmática. El hepatocito se encuentra más dañado cuando se libera ¿qué cosa? TGO, que cuando libera TGT. Muy bien, valores de esta enzima, ¿no es cierto? Cercano a 300, ¿no es cierto? Digamos acá 200, 250. Y lo que se ve, ¿qué cosa es? Una esteatosis no alcohólica producida por fármacos. Entonces, cuando hacen un corte, toman una muestra de biopsia del hígado, ¿no? Se hace un proceso de deshidratación, después inclusión en parafina, se hace cortes histológicos, después se somete a un proceso de eliminación, ¿no es cierto?, de la parafina, y después viene el proceso de hidratación del tejido para ser sometido a coloración. Eso ya lo han hecho en biología, ¿no? Entonces hace pequeños cortes del tejido, ¿no?, a partir de una biopsia. ¿Y qué es lo que voy a observar? Acá están las células hepáticas, los globulillos, ¿no es cierto? Células hepáticas, que se ponen uno detrás de otro, ¿no?, formando como especie de cordones, digamos así. Pero ¿qué estoy viendo? Que hay, ¿qué cosa? Una gran cantidad de burbujitas, ¿no?, de espacios vacíos. Estos espacios vacíos son grasas. Gracias. Pero ¿por qué se ve el espacio vacío? Porque es el espacio dejado al momento de que cuando uno elimina, ¿no es cierto?, la parafina, cuando ha hecho el corte histológico con silol, ¿no es cierto?, entonces retira todo lo que es grasa. Por eso queda únicamente el espacio. Quedando, por supuesto, la membrana, ¿no es cierto?, con su núcleo que es periférico achatado. Entonces, esto me indica que hay, ¿no es cierto?, una esteatosis hepática o esteatohepatitis hepática, ¿no?, hígado graso, la cual también puede deberse, ¿qué cosa?, a ingesta de fármacos. Ahora, yo tengo una elevación moderada. Unos autores ponen 300, otros autores ponen a partir de 250, ¿no? Pero llega hasta cerca de 1000. Entonces, ahí sí puedo decir que puede haber una hepatitis viral. Y también, ¿no es cierto?, tenemos fármacos, ¿no es cierto?, hepatotóxicos también, ¿no? Y va a depender, pues, también de cuánto tiempo están tomando los medicamentos, ¿no? Acá también, ¿no es cierto?, tenemos, ¿no es cierto?, elevación. Entonces, las elevaciones leves o moderadas, leves, ¿no?, son elevaciones que van, no es menor, es mayor. Menor de 8, o sea, ustedes multiplican, ¿no es cierto? A ver, me salió 30 unidades. Me salió 240 unidades, digamos, me salió 240 unidades. ¿No es cierto? Había 240 unidades. Y el valor normal, ¿no es cierto?, de este laboratorio es 40.
estos fibocitos 40, entre 40 y 6. Ahí está 6 veces el valor de lo normal. Entonces está considerado, ¿no es cierto?, en este bloque, ¿no es cierto?, porque es menor que 8 veces el valor normal. También lo tenemos en enfermedades crónicas virales, no agudas, ¿ah? Cuando son agudas sí tenemos valores mayores de 1000. Acá estamos hablando de enfermedades crónicas virales, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, una hepatitis de tipo B, sobre todo, ¿no? Son los portadores, ¿no? Fármacos, hierbas medicinales, hepatitis alcohólica, es el NALS, ¿no? Hepatitis, ¿no? Asociado al consumo de alcohol, ¿no? Aumento de volumen corpuscular medio, ¿no es cierto? Porque tenemos que hay una hemocromatosis, ¿no es cierto? Aumento, ¿no es cierto? Si tengo una mayor cantidad, ¿no es cierto?, de hematocrito, valores altos, ¿no? 22, ¿no? Digamos que cursas que tenga de 22 hemoglobina por 3, 60, 66, 70, ¿no es cierto?, de hematocrito. Estamos diciendo que son valores demasiado altos, más de 20, ¿no? Entonces, definitivamente, esto también va a dar lugar, ¿qué cosa?, a un aumento de las enzimas. Hemocromatosis, enfermedad de Wilson, enfermedades autoinmunes, también el déficit de la enzima alfa-1 antitripsina y enfermedades extrahepáticas. Elevaciones, ¿no es cierto?, por ejemplo, de 1000, 1200, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que estas se encuentran elevadas 15 veces más el valor normal. Imagínense. Entonces hay elevaciones importantes. 15 veces. A ver, que a mí me salga, a ver, 800. Entre 40, que lo pongo como valor normal, 800 entre 40 me sale 20. 20. 20 ya pasó, ¿no es cierto?, los 15 veces. Entonces ya tengo una elevación importante, ¿no es cierto? No ha llegado a 1000, pero ya está diciendo que está mayor el valor que me están dando como parámetro, que es de 15. Y tenemos ahí en hepatitis virales agudas, hepatotoxicidad, hepatitis isquémica, ¿no?, cuando hay una obstrucción del drenaje venoso, obstrucción, ¿no es cierto?, de la vía biliar por la presencia de cálculos, enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmune. Entonces, los niveles de TGO y TGP permiten detectar, ¿no es cierto?, una necrosis de tipo hepatocelular de bajo grado, ¿no? Pero existe, ¿no es cierto?, una poca correlación con la extensión de la necrosis hepatocelular. No es un valor pronóstico de una hepatitis aguda, y estas, inclusive, conforme va avanzando la cirrosis, parece mentira, pero la cantidad de transaminasas cada vez es mucho menor. ¿Por qué? Porque hemos dicho ya que hay daño a nivel de las células hepáticas, a nivel de los hepatocitos. La relación TGO-TGP, ¿no? En una hepatitis alcohólica, esta relación, ¿no es cierto?, TGO entre TGP es mayor de 2.
debido al déficit de la pidioxina, sobre todo porque el alcohólico no se alimenta bien. En la mayoría de las otras infecciones, la que predomina en aumento es la TGP. Ahora, si también tengo que la relación TGO entre TGP es mayor de 1, sugiere que cosa una cirrosis hepática, donde lo encontramos aumentado también en enfermedades de Wilson. Ahora, acá estamos viendo, ¿no es cierto?, los valores de la enzima. Y aquí los diferentes, ¿no es cierto?, qué posibles enfermedades pueda estar ocasionando, ¿no? Cuánto está avanzando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nivel de daño que presentamos? Entonces, podemos tener valores dentro del rango normal. Valores, miren, puede estar en el rango normal o puede tener valores, ¿qué cosa? Que no superan los 100 o 150. Entonces, yo no voy a decir que tiene menor gravedad. No, porque la cirrosis es muerte. No hay tratamiento actualmente. No hay que hacer un trasplante de hígado. Valores parecidos, ¿no es cierto?, dentro de lo normal, ¿no? Y inclusive puede llegar hasta un valor de 150, 200. 200, ¿no? Es una enfermedad crónica. Crónica. Valores que se encuentran, a ver, digamos, desde 80, ¿no? Más o menos. Y pueden llegar hasta 600, 700. Entonces ahí me está diciendo que se trata de una enfermedad, por ejemplo, de un alcohólico. Valores mayores de 100 hasta 1000 puede verse también una enfermedad autoinmune. Valores muchísimos mayores de 600, ¿no? Pasan inclusive los 1000, pasa inclusive los 1000, puede llegar a 1500, 1800. No pasa, supera. Entonces estamos hablando, ¿no es cierto?, de una hepatitis de tipo viral agudo, ¿no? O si tengo todavía, ¿no?, valores muchísimo más altos, mucho más altos, pero también pueden ser valores, ¿no es cierto?, ¿no?, de 600, 500, ¿no? Y puede llegar hasta valores de 2000, 2500. Entonces ahí indica, ¿no es cierto?, que hay un fuerte daño, ¿no es cierto?, a nivel de hígado, ¿no? Puede ser por una toxicidad. Acá con respecto a la bilirrubina, hemos dicho que acá está la hemoglobina. Después de 120 días, ¿no es cierto?, los glóbulos rojos son lisados, son destruidos, descomponiéndose, ¿no es cierto?, dos fracciones, el hemo y la globina. El grupo hemo libera monóxido de carbono, libera el hierro y libera biliverdina. Muy bien, ahora esta biliverdina es la que me interesa a mí, ¿no?, que vendría a ser la bilirrubina no conjugada. Esa bilirrubina, ¿no es cierto?, por acción de la biliverdina reductasa, da lugar a la bilirrubina no conjugada, la cual es insoluble. Por eso es que cuando se hace la prueba de bilirrubinas, no se dosa la bilirrubina indirecta, esta sale por cálculo, debido a que es ¿qué cosa? Insoluble. Muy bien, esta bilirrubina no conjugada insoluble se tiene que juntar ¿con quién? Con la albúmina. Y
en presencia de la enzima glucuroniltransferasa, entonces tenemos qué cosa, bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada, ¿no es cierto?, ingresa, ¿no es cierto?, al tracto digestivo definitivamente. Y vamos a tener, ¿no es cierto?, su liberación como estercobilina. Entonces, o tenemos, ¿no es cierto?, urobilinógeno, urobilina, ¿no es cierto?, el incremento, ¿no es cierto?, de qué, de la cantidad de pigmento que presenta la orina. Por eso la orina tiene una coloración ámbar. Nosotros cuando usamos bilirrubina total, ¿no es cierto?, y usamos ¿qué cosa? La bilirrubina conjugada o directa, porque esto sí es soluble, entonces puedo usar. Cuando hablamos del metabolismo, ¿no es cierto?, de la bilirrubina es lo mismo que acabamos de decir, igualito, ¿no? Estábamos que se relacionaba con la albúmina da lugar a la no, es la no conjugada, como tengo la albúmina al costado y en presencia de la enzima glucuroniltransferasa, esta daba lugar a la formación de la bilirrubina conjugada, que es soluble. Llega al intestino, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, que por acción de las bacterias da la formación de urobilinógeno, y este urobilinógeno, ¿no es cierto?, es excretado, es eliminado como urobilina a nivel de la orina, ¿no? Y ahí tenemos el 80% prácticamente de toda, ¿no es cierto?, esta bilirrubina. Solamente un 20% es lo que va a quedar para que pueda actuar, ¿no es cierto?, el urobilinógeno, ¿no es cierto?, pueda convertirse, ¿qué cosa?, en estercobilina, y el cual es el responsable del color de la heces. Como solamente tengo un 20%, entonces el color de la heces va a ser mucho menor, es lo que lo denominamos acolio, ¿no?, sin color. Ya hemos visto eso, ¿no? Entonces, anteriormente, ¿no? Puede ser fisiológico el aumento, ¿no? Y lo típico son los recién nacidos, ¿no es cierto? Que cuando recién nace el bebito tiene de uno, ¿no es cierto? Y puede llegar, ¿no es cierto?, conforme va pasando los días, a llegar a tener picos mucho más altos, ¿no? A partir de estos días, ¿no? Aumenta la bilirrubina. Por eso a los bebitos, cuando están en el hospital, se les tapa los ojitos, ¿no es cierto?, con una antifaz negrito, y les ponen, ¿no es cierto?, luz. ¿Para qué? Porque la luz elimina, ¿no es cierto?, la cantidad de bilirrubina. Cuando tengo, pero acá el incremento es fisiológico, pero el incremento se debe más que nada a la bilirrubina indirecta. O cuando tenemos personas, ¿no es cierto?, que se encuentran en grandes alturas, ¿no es cierto?, debutan con lo que conocemos como policitemia, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de oxígeno. Entonces tenemos valores altos de hematocrismo, de gran cantidad de hematíes, ¿no? Igualmente, ¿no?, va a ocurrir, ¿no es cierto?, rompimiento de esos glóbulos rojos, ¿no?, y así que se aumente la cantidad de bilirrubina. Pero esta ¿qué tipo de bilirrubina? Indirecta, sobre todo. En cambio, cuando tenemos predominancia de la bilirrubina directa, ahí me está sugiriendo que puede ser una hepatitis, o puede ser una obstrucción, ¿no es cierto?, a nivel del colédoco, o puede ser determinado síndrome de Ratón. En cambio, en la indirecta es anemia hemolítica, ¿no?, estamos viendo acá, eritropoyesis ineficaz, o por una transfusión de sangre, ¿no es cierto?,
donde el cual el paciente ha reaccionado, ¿no es cierto?, a esa unidad de sangre que le han puesto, sobre todo quienes tienden a crear síntomas los tapones transfundidos. Y tenemos la enfermedad de Gilbert y la de Krieger-Najjar. La enfermedad de Gilbert, las dos son enfermedades genéticas, en la cual se encuentra dañado, ¿qué cosa? El sistema de eliminación de la bilirrubina, ¿no es cierto?, no es realizado en forma eficaz. Pero en la enfermedad de Gilbert, el paciente puede presenciar esta enfermedad, no elimina la bilirrubina, ¿no es cierto? Parcialmente no se elimina la bilirrubina. O sea, la bilirrubina se elimina, pero no en su forma total, sino parcialmente, digamos así, ¿no? Entonces, el paciente definitivamente no va a poder desarrollar su vida normal, si la puede desarrollar. Pero con el síndrome de Krieger-Najjar, ahí sí no. En el síndrome de Krieger-Najjar tenemos deficiencia de una enzima, permitiendo que las bilirrubinas se acumulen. Y eso ya va a producir, ¿qué cosa? ¿No es cierto?, daño severo. La de Gilbert se puede considerar, ¿no es cierto?, que es benigna, digamos así, ¿no? No, porque es parcial. En cambio, la de Krieger-Najjar no, es total. En los valores de bilirrubinas hemos dicho que teníamos directa, total, indirecta, ¿no? Hasta 0,3, 0.1 a 0,3. La indirecta de 0,1 a 1, otra vez de 0,2 a 0,8. La total, ve acá dicen de 0,1 a 1.2, otros dicen hasta 1.3, otros dicen que es hasta 1, pero por ahí va. No van a poner nunca 2, ¿no? Pero en el recién nacido los valores sí aumentan, ¿no? Conforme pasan los días, llegando a valores altos de 8, 10 miligramos. Por eso el bebito se ve bien amarillito. Y el adulto comienza a presentar la ictericia a partir de 2.5. Tenemos aumento de bilirrubina, y si tenemos que puede ser de tipo directa, y esa puede ser menor del 15%, o puede ser mucho mayor del 50%. Pero si además es menor del 15%, me está quedando que el resto de bilirrubina, que sería la indirecta, ¿no es cierto?, sería un 85% aproximadamente, ¿sí o no? Es también, ¿qué cosa? La responsable, ¿sí o no? 85%. Y eso, ¿a qué se debería? Que hay un proceso de hemólisis. ¿Y dónde tengo hemólisis? En la enfermedad de Gilbert y en la enfermedad de Krieger-Najjar. En cambio, cuando yo tengo un aumento de bilirrubina y veo que el 50%, ¿no es cierto?, es ocasionado por la presencia de la bilirrubina directa, entonces la de los glóbulos rojos, que también está por ahí, ¿no? Entonces, más que nada, esto ya se relaciona con síndrome, que son de síndrome de Gordon. Daño hepatocelular o colestático. Por ejemplo, acá tenemos lo cual indica, ¿no es cierto?, que hay una colestasis. Pero si veo que este es menor al 20%, entonces me indica que hay una hemólisis. Claro, porque si tengo menor al 20%, si incremento de bilirrubina directa, el 80%, que es la responsable de la causa, entonces es indirecta, ¿no es cierto? Y la indirecta se relaciona así con la hemólisis. Pero si tengo de un 20 al 30%, entonces hay una combinación. Ahora, es importante, ¿no es cierto?, evaluar el INR, digamos así.
¿no? No, evaluar ¿cómo se llama? La relación que existe, ¿no es cierto?, entre TGP versus, ¿no es cierto?, el TGP del control. Cuanto más está elevada, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que hicimos, ¿no es cierto? Porque hay unos que necesitan con valores, ¿no es cierto? Hasta 250, hasta 300, a partir de 1000, o de 250 a 1000, o a 800, ¿no? En cambio, pero eso también va a depender de los valores normales, ¿no es cierto?, del laboratorio. En cambio, otros, pero más exacto es cuando tú analizas, ¿no es cierto?, con relación a los valores normales del laboratorio. Y ahí dices, ¿cuántas veces más alto? Más alto se encuentra el valor. ¿No? Si son 5 veces, se dice que es hepato celular, y es menor de 2 veces, se dice que es de tipo colestático. Entonces, en las pruebas de la función hepática, lo que yo evalúo es la necrosis hepatocelular, que viene a ser la relación, ¿no es cierto?, de que viene a ser la medida, ¿no es cierto?, de la TGO. A nivel, ¿no es cierto?, del hígado, ¿no es cierto?, una necrosis hepatocelular, ¿no es cierto?, pero mucha más específica es la TGP, de la TGO. La gamma GTP me permite evaluar lo que es una colestasis o una obstrucción biliar. La fosfatasa alcalina también me permite evaluar una colestasis o procesos también de cosas de obstrucción. Trastornos de la conjugación. La albúmina, que me permite evaluar, ¿no?, si está funcionando de forma adecuada el hígado. Entonces estoy valorando qué cosa, la síntesis hepática. La ATP, ¿no es cierto?, factor de coagulación que también se produce en el hígado, entonces que estoy evaluando la síntesis hepática. La deshidrogenasa láctica, esta también se encuentra elevada, esta deshidrogenasa láctica siempre está encontrar elevada cuando hay cáncer, por ejemplo, se encuentra también elevada, ¿no es cierto?, esta transaminasa. Y también cuando hay, ¿no?, una isquemia. Entonces, las transaminasas no son marcadores de reserva funcional. Más bien lo que se indican es si está funcionando o no está funcionando. Pero sí son marcadores de necrosis hepatocelular, sí son marcadores. La reserva funcional se mide, ¿no es cierto?, valorando la bilirrubina, ¿no? Es la funcional, o sea, funcional viene a ser, ¿no es cierto?, síntesis, producción y eliminación. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, la eliminación, que es la bilirrubina, y la producción, que viene a ser la albúmina, y el TT, o actividad de protonina. La GGTP y la fosfatasa alcalina son marcadores para evaluar qué cosa, una colestasis, y permite diferenciar si este aumento es por un origen intrahepático, ¿no es cierto?, o si es, ¿no es cierto?, de tipo extrahepático. Entonces, acá vemos el daño, ¿no es cierto?, hepático, y qué pruebas se encuentran aumentadas. Por ejemplo, si es un daño hepatocelular, entonces las enzimas están aumentadas, la fosfatasa alcalina también se encuentra aumentada, o puede ser encontrarse en lo normal, pero también se encuentra aumentada. La GGTP se encuentra normal o también puede estar aumentada. Las bilirrubinas, dependiendo a qué nivel sea, ¿no es cierto?, en qué estadio, ¿no es cierto?, de la enfermedad se encuentra, puede estar normal o puede estar también aumentada, ¿no?
una cruz, dos cruces. El tiempo de protombina puede estar normal o también puede encontrarse de cosa prolongado. Y la albúmina puede estar normal o puede estar disminuido. O sea, quiere decir que el daño hepatocelular va a depender, ¿no es cierto?, de la gravedad de la enfermedad. Normal cuando está compensado. Alterados cuando está descompensado el paciente. ¿No es cierto? A partir de esta periodo que se puede decir. El colestático. Hay aumento de la enzima, pero no en una intensidad muy alta, sino poco. Pero lo que sí está bien incrementado, ¿qué viene a ser? ¿No es cierto? Lo que predomina acá es el incremento de la fosfatasa alcalina, mientras que en el daño hepatocelular lo que predomina es el incremento de las aminotransferadas. La GGTP, ¿no es cierto?, pues está normal o ligeramente aumentada o aumentada. Y como acá es colestático, definitivamente hay una obstrucción, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, la presencia de bilirrubina va a ser cada vez muchísimo mayor. El tiempo de protomina, igualito que en el caso anterior, puede estar normal o prolongado. Igualmente sucede con la albúmina, normal o disminuida, ¿no es cierto?, daño colestático. Infiltrativo, ¿no es cierto? Ya ahí sí tenemos qué cosa, un aumento, ¿no es cierto?, de la fosfatasa alcalina hasta el 3. Entonces, ¿cómo se maneja un daño, ¿no es cierto?, de tipo agudo? Comenzando que estas enzimas superan los valores de 1000 unidades. Otros se dicen es hasta 15, mayores de 15 veces. Por eso yo decía, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 800? Si 800 entre 40 son 20 veces. Pero ya cumple, ya está acá. Pero no llega a 1000, sí, me llega a 1000, pero ya también cumplió, ¿no? Son dos formas, dos criterios que hay. O referente a los valores normales de laboratorio o referente al valor total de la enzima, ¿no? Entonces ya te está diciendo que está completamente elevado y que es un proceso inflamatorio. Un INR mayor de 1.5, ¿no? En otros se dicen hasta 0.4, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Los laboratorios. Hay laboratorios, por ejemplo, que su estándar está en 11, el tipo de pool está en 11. ¿Por qué? Porque generalmente usa, ¿no es cierto?, coagulómetros. Y los coagulómetros, ¿no es cierto?, apenas la aguja note un cambio, ¿no es cierto?, de la consistencia, ya marcan el tiempo. En cambio, nosotros todavía tenemos que visualizarlo. Entonces, tiene que haber mayor formación, ¿no es cierto?, de ese coágulo para poderlo ver. Entonces, los valores van a depender, ¿no? Si con equipo automático, ahí los valores son más bajos. Entonces, si un laboratorio es mucho más sensible, ¿no es cierto?, tiene valores mucho más bajos, los valores, ¿no es cierto?, que se consideran son menores. Entonces, por eso dice, ¿no?, valores mayores de 1.5. También está 4 veces aumentado. Y la población es de 11. Es una encefalopatía hepática, ¿no? ¿No? Entonces, significa que hay una falla hepática, entonces debe ser referido a un centro de trasplante. Pero si no hay, ¿no es cierto?, no hay problema, pero como también se encuentra aumentado, ¿no es cierto?, el valor del tiempo de protombina, entonces tienes que tener cuidado. Entonces ahí tengo que monitorear bien, ¿no es cierto?, lo que son los factores de la población, que también pueden presentarse que cosas unas hemorragias, ¿no? Y si hay una encefalopatía, ¿no es cierto?, tengo que valorar el estado de conciencia de la persona. Estos valores altos
que os voy a tener, ¿no es cierto?, en hepatitis virales, autoinmunes, aquellas que son sustancias tóxicas o que se consiguen tomando medicamentos o por presencia de virus hepatotróficos. Injuria hepatocelular, pero de tipo crónico. Tipo crónico, acá el otro era agudo. Tipo crónico dice que los valores son menores de 300. Se acerca de 300, se indican los menores de 300. Pero no siempre va a ser, yo puedo tener 250. Estoy considerada acá. Otro criterio es que es menor de 5 veces el valor normal. Por ejemplo, si yo tengo un valor de 200, a ver, miren, yo tengo un valor de 240. Con 240 yo considero acá, ¿no? Porque 240 es menor de 300, entra acá. Pero cuando hago mi examen digo 240 y si mi valor normal es 40, entonces ¿cuántas veces está aumentado? Está aumentado 6 veces. Pero acá te dicen que no, que el aumento solamente debe ser menor de 5 veces. ¿A quién le creo? Entonces, es más confiable cuando se trabaja, ¿no es cierto?, relacionando, ¿no es cierto?, a los valores normales del laboratorio CREA. Otros laboratorios le dan pues, valores de 35, todavía peor, pues, ¿no? Pero bueno, se encuentra en valores, ¿no?, que más o menos llegan cerca de 300. Y la fosfatasa alcalina está cruzando con valores normales. Entonces, acá puede haber una cirrosis. Y esta cirrosis puede haber o no puede haber. Si hay una cirrosis, entonces ya tenemos complicaciones porque se puede presentar una hipertensión de tipo portal, lo cual ocasiona un incremento de las varices a nivel gastrointestinal, a nivel del esófago. Y al final termina qué cosa, dilatándose cada vez más y puede producir un rompimiento al menor esfuerzo, ¿no? Y esto ocasiona qué cosa, ¿no es cierto? Hemorragias, ¿no es cierto? Y todavía están los factores de población todavía disminuidos totalmente, el paciente puede morir. Ascitis, ¿no es cierto? Acumulación de líquido, el cual no necesariamente tiene que verlo ustedes, pero sí es detectado mediante ecografía, encefalopatía hepática y podemos tener también un cáncer a nivel de hígado. En cambio, cuando no hay una cirrosis, entonces ¿por qué se aumentó esto? Porque a lo mejor estaba asociado, ¿no es cierto?, al NAC. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Está asociado al consumo de alcohol, al NAC, está asociado al consumo de grasas, ¿no? ¿A qué está asociado? ¿No? La hepatitis autoinmune, en antes vieron en otra diapositiva que decía que teníamos valores de 1000 o más, ¿no? Pero acaso de frente cruzan con valores de 1000 o más, no, va subiendo paulatinamente. Pero ya tenemos que cosas, valores incrementados, ¿no? Hepatitis virales, esto es plástico, ¿no? Acá, como dije, enfermedades hepáticas, ¿no es cierto?, relacionadas al consumo de alcohol, hemocromatosis debido a la acumulación de hierro. Wilson es cobre. Wilson es cobre. Hemocromatosis es hierro. Injuria colestática aguda. Acá lo que se encuentra elevado, ¿no es cierto?, en la colestática bien elevado, más elevado, y viene a ser la fosfatasa alcalina.
digamos que los valores normales se consideran pues, hasta 140, o sea, 150 para ser más fácil los cálculos, ¿no? Dice mayor de 3 veces, o sea, yo tengo valores de 450, 400, ¿no? Ya, pues está diciendo pues, que hay, ¿no? Un problema, no sé si está a nivel de acá. Pues yo tenía valores de dron normal o ligeramente aumentado, entonces estaba avanzando hacia dónde, hacia el lado de pato celular. Para esto hay que hacer, ¿no es cierto?, determinadas pruebas como de resonancia, ¿no es cierto?, o una tomografía computarizada para ver cuál es la causa. Y si no se encuentran estos valores, ¿no es cierto?, de 3 veces, si tenemos pues valores menores, ¿no?, digamos, a ver, 350, ¿no? Ya, 350 entre 4, más o menos a 4. Ya, lo voy a poner 360 para que sea fácil. 360, ¿no? Y mi valor era ¿cuánto? 150. Entonces, 2 veces y media, digamos así, ¿no? 2 veces un poco más de cuenta aumentada. Entonces, acá realizo una ecografía para confirmar la presencia o no de posibles cánceres que puede haber. No es necesario realizar una biopsia hepática porque estamos más enfocados hacia un daño extracelular. Acá tenemos, ¿no es cierto?, que esto se puede encontrar aumentado, ¿no es cierto?, por necesitar medicamentos, o síndrome biliar obstructivo, o hepatitis virales, septicemia, por el consumo de alcohol, ¿no? Pero eso pues ha aumentado también la presencia de cálculos durante el embarazo por el crecimiento normal del bebé, ¿no? Entonces la tercera... Doctora, Sí, ya tenemos otra clase. Gracias, y como me faltó, ¿no?, unas cuantas diapositivas. Muy bien, joven. Cuídense mucho. Me estoy demorando en entregar las notas porque como recién se dieron los trabajos, ¿no? Ya, así que no va a haber problema. Yo al final les tengo sus notas. Cuídense mucho, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctora, una preguntita, doctora. Híjole. Doctora, disculpe, el examen de rezagados del segundo examen, ¿cuándo va a ser, doctora? Más o menos cada 2 semanas. Antes que, muchísimo antes del tercero. Toma primera y segunda. Disculpe, ¿podría repetir, doctora? No le escuché. Toma primera y segunda fase juntos. Y ya, ¿No? ¿Ya? El mismo día, diferente hora. Pero debe ser a unas 2 antes que comience el examen. Juntos, primera y segunda. ¿Ya? 2 semanas antes de que comience la tercera fase. ¿No? ok, doctora, gracias. Ya. Cuídense mucho, joven. Y bueno, me hice su examen.